Buenas noches, mis hermanos y amigos. Las experiencias que tenga una persona, un padre o una madre, deben servir para ilustrar y advertir a los hijos o a los que los oyeren. Sí, todos tenemos experiencias que nos han servido en la vida, ya sea buenas o malas experiencias. Y esas experiencias sirven para ilustrar, ¿no? Para ayudar, para advertir a nuestros hijos, jóvenes, y reitero, a cualquier persona, porque el camino que ya hemos tomado, en el que hemos avanzado, otros recién empiezan, entonces nuestras experiencias pueden servirles. Y no tiene nada de malo que tratemos de ayudarlos contándoles nuestras experiencias. El problema es cuando, siendo padres, queremos que nuestros hijos caminen exactamente por donde nosotros caminamos. Sí, que sigan el mismo camino que nosotros tomamos. Y eso no debe ser así. Porque si el Señor conmigo como padre cumple un plan, cumple su propósito, Dios también tiene un plan para nuestros hijos, que no es exactamente el mismo de nosotros. No es el mismo. Dios tiene un plan también para nuestros hijos. Y no debemos imponer un modelo a nuestros hijos. Sí, un médico no puede obligarle a su hijo a ser médico. Claro, hay muchos que toman la profesión de sus padres y no tiene nada de malo, pero debe ser por iniciativa propia. Mas no, porque tienes que hacer esto, tienes que tomar esta carrera. No. Tiene que ser por convicción. Y nosotros como padres debemos darle en su momento las armas para que ellos sepan escoger lo mejor. Así es. Pero he escuchado a lo largo de mi vida a padres diciendo, tienes que hacer esto, tienes que seguir esto. Mira lo que yo pasé. Mira, tienes que hacer esto y este otro y este otro. Y quieren que el hijo haga exactamente lo mismo que ellos hicieron. Hermanos, no debe ser así. Un padre o una madre no debe obligarle a los hijos, reitero, a tomar la misma dirección, el mismo camino por lo que ellos ya han pasado. ¿No es así? En el libro de Ezequiel, capítulo 18, el verso 20, solo el 20 quiero leerles. 18:20 de Ezequiel. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice aquí. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí, mis hermanos. O sea, no podemos nosotros imponerle a nuestros hijos nuestro camino, nuestro modelo. Es hermoso ver a un padre, a una madre, narrándoles sus experiencias a sus hijos, advirtiéndoles. Pero si nosotros como padres hemos hecho el trabajo que el Señor Jesucristo nos encomendó, darle armas a nuestros hijos para que sean victoriosos, no caminando exactamente por el camino nuestro que ya tomamos, no, sino para que ellos aprendan también a discernir y tomar el camino correcto. ¿No?
No debemos perder la cabeza o decir este no es, este es necio, este no. Porque reitero, Dios tiene un plan para ellos también. Y el plan para ellos no es exactamente el mismo que nosotros hemos tenido. No, para nada. Para nada. Oremos por nuestros hijos. Oremos. Pero escúcheme bien. Ellos son los que tomarán su decisión y ellos son los que verán por qué camino van a andar. Decirles, contarles de nuestras experiencias para advertirles o para decirle, mijo, me parece que es mejor por acá. No es que está mal, no. Deben servir nuestras experiencias, deben servir nuestras historias, pero no para obligarlos a tomar el mismo camino por el cual nosotros hemos transitado. Dios tiene un plan para ellos y ese plan debe cumplirse de acuerdo a los propósitos del Señor. Entonces, ¿cuál debe ser la labor de un padre? Básicamente, hermanos en la fe, lo mismo que para nosotros. Digamos, ¿cuál es nuestro ejemplo a seguir, mis hermanos? ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? ¿Cuál es nuestro ejemplo a imitar? ¿Cuál es? Bueno, vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 9 de Juan. Voy a leer aquí Juan 9, desde el verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el verso 1. Dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Había nacido ciego. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miren, estos hombres, ¿no?, o discípulos del Maestro, los discípulos del Señor Jesucristo, ven a este hombre ciego de nacimiento, ¿no? Y no nos dice aquí que estaba mendigando, no. ¿Lo ven? Era conocido ya en el pueblo. Ciego de nacimiento. Nació ciego. Y la pregunta es, ¿por qué nació ciego, Señor? ¿Por qué nació ciego? ¿Acaso pecó él o fue por el pecado de los padres que nació ciego? Y el Señor le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino y esto es hermoso, hermanos, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios, hermanos en la fe, puede hacer con nuestros hijos muchos mejores hombres de los que hemos sido nosotros. Muchísimo mejor. A las mujercitas, Dios puede hacer con ellas una mujer mucho mejor que sus madres. Mucho mejor. Pero a veces el encasillarlos o encajonarlos para que sigan nuestro ejemplo y rígidamente les imponemos normas para que sigan nuestro camino, más bien eso les va a hacer daño. Les va a hacer daño. Sí. Pablo decía, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y así no es, mis hermanos. No es nuestro camino el que nuestros hijos deben tomar, para nada. Porque de la misma manera, a veces, un empresario, una persona que tiene una empresa, de repente le dice a sus trabajadores, yo pasé por esto y esto y otro, y ustedes también tienen que pasar por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, a los trabajadores le repiten lo mismo que le repiten a los hijos.
yo pasé por esto y otro. No, mis hermanos. No. La ciencia evoluciona, los tiempos evolucionan, y lo que nosotros como cristianos debemos hacer es darle armas para que sean mejores hijos, mejores hijas o mejores trabajadores. Pero no decirles, yo pasé por esto y ustedes también tienen que pasar por esto. Porque eso no está bien. Porque eso no es correcto. Aquí el Señor les dice a sus discípulos, no es que pecó este y sus padres, sino nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sigo leyendo del verso 4. Dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ciego. Ah, no. Regresó viendo. Ah, mis hermanos, no. Pongamos esto en claro. Ese hombre, digamos, ese joven, era casi un inútil, ¿verdad? Era casi un inútil. Ah, nació ciego. Qué pena. Pero, mis hermanos, en el devenir de los tiempos, Dios tenía un propósito para ese joven. Ese joven que nació ciego. Nunca había visto nada en su vida. Nunca había visto nada. Ni sombra, nada. Absolutamente nada. Y el Señor lo ve, porque sus discípulos le preguntan, ¿no? Y el Señor hace algo, ¿no?, muy especial. Coge tierra, arcilla, ¿no?, le pone saliva, y esa tierra con saliva se la pone en los ojos y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé, el enviado. Ve a lavarte el enviado, ve. Se dan cuenta que este hombre ni siquiera pregunta, ¿no? Nada. Los discípulos veían con extrañeza. ¿Por qué se unta con saliva? Déjenme decirles, para ellos eso no era bueno, ¿eh? En el sentido de que tenían un sistema de ver las cosas, como dice, desasiado. Saliva con tierra. Pero los discípulos no preguntan. Y el hombre ciego tampoco pregunta. Simplemente, como el Señor les había dicho antes, para que la gloria de Dios o las obras de Dios se manifiesten en él. Y este hombre va al estanque y se lava, se limpia y ve, regresa viendo. Ah, mis hermanos, tenga la seguridad de que si usted como un hijo de Dios o una hija de Dios, sus hijos, sus hijas, usted está orando por ellos, usted pide por ellos, usted ha tratado de guiarlos en el Señor. Tal vez hasta ahora usted no ve, ¿no?, frutos en ellos de ser buenos cristianos, buenos hijos. Tal vez hasta ahora yo no veo en ellos algo para decir que buenos cristianos. Yo quisiera que ellos sean buenos cristianos, dice usted. Pero no les veo. Bueno, este ciego no veía, este hombre joven no veía. No se veía nada en él. ¿Qué futuro tenía? Nada. Pero el Señor se glorificó con este hombre para que las obras de Dios se manifiesten en él. De manera, mis hermanos, que no tratemos de imponer a nuestros hijos nuestro modelo. No tratemos de que nuestros hijos
cumplan con nuestras expectativas. Yo quería que sea ingeniero. Yo quería que sea médico. Yo quería que sea auditora. Yo quería esto y este otro. Pero mis hermanos, no es lo que nosotros aspiremos con nuestros hijos. Es lo que Dios quiera hacer con ellos. Sí, mis hermanos, lo que Dios quiera hacer con ellos. Y tengan la seguridad de que si ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, el Señor en algún momento de sus vidas se glorificará en ellos. Tengan la seguridad de que así será. Porque mis hermanos, si nuestros hijos han sido criados bajo los mandamientos del Señor, bajo el amor de Dios, bajo la disciplina de Dios, y nosotros decimos, no llena mis expectativas, yo quería que mi hijo, yo quería que mi hija sea esto y este otro. Mis hermanos, espere al Señor, siga orando por sus hijos. No se desanime, no se desaliente por ellos en decir, creo que mi hijo ha fracasado, creo que mi hija ha fracasado. Yo quería algo más para ellos. No, hermanos, si nuestros hijos están en manos del Señor, tal como lo hizo con este joven ciego, que aparentemente no llenaba las expectativas de sus padres porque era ciego, Dios le dio la vista y le dio ahora una visión de futuro para que este hombre sea uno de los que glorifique el nombre del Señor, el nombre de Dios. No impongamos nuestros modelos a nuestros hijos y no tratemos de que los demás hagan lo que nosotros queremos, así, porque Dios es el que tiene planes para ellos. Es el Señor el que tiene propósitos para ellos. Y si ellos están en manos del Señor, si ellos están en los caminos del Señor, tarde o temprano, la mano de Dios se glorificará en este hombre o en esta mujer, en este hijo o en esta hija. Miren, en la primera carta de Pedro, voy a leer aquí, hermanos, el capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Leo el verso 21. 2:21. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si nosotros le mostramos a Cristo a nuestros hijos para que sigan las pisadas del Maestro, de seguro, hermanos, ellos en algún momento tomarán también esas pisadas y caminarán por ellas, pero no nuestras pisadas, más que nuestras pisadas, las pisadas del Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Salvador. Así que, mis hermanos, siga orando por sus hijos, siga orando por ellos, siga amándoles, siga hablándoles de Cristo, sígale. En algún momento, Dios les dará la vista, así como al ciego, a nuestros hijos también lo hará. No impongamos nuestros modelos, sino el modelo de Cristo, para que sigan las pisadas de Él. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.